Espíritu, que yo pueda compartir con mis hermanos, Señor, lo que tú has hablado a mi corazón a través de tu palabra, la Biblia, Señor, vivificada como siempre por el Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús, cautivamos cada mente y cada corazón a la obediencia a Cristo. Nos sentimos totalmente libres para que tu palabra haga aquello para lo cual es enviada por ti, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, que esta palabra sea una herramienta para pelear en contra del pecado, Señor, y en contra de las huestes del mal. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, no sé qué te sugiere el título de esta palabra. ¿Aparece ahí ya el título? Muy bien. Purifícame con hisopo. ¿Qué te sugiere esta palabra? Purifícame con hisopo. Esta fue la oración que el Espíritu del Señor inspiró a hacer al rey David. Salmo 51. Purifícame con hisopo. Vamos a leer Salmo 51, versículos 5, 6 y 7. Dice así la palabra. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Muy interesante la versión nueva, traducción viviente, que se parece y se asemeja mucho al original en hebreo. Mi hermano lo tiene ahí. Búscame, Matías. Ahí está. Pues mira, este es el mismo, pero en la nueva traducción viviente. Y se asemeja mucho. Fíjense lo que dice el rey David, ¿vale? Pues fíjense a dónde llegó la convicción de pecado que Dios le dio. Porque quiero decirte que este versículo, esta palabra que salió del corazón de David fue cuando por fin el Espíritu de Dios lo convenció de pecado. David había caído en adulterio en lo mejor de su vida, 45, 50 años, como ya sabéis de muchas veces, y ahí por fin, después de un proceso, porque cuando alguien cae en pecado, entra en un proceso de restauración. Siempre el Espíritu Santo va a por ti cuando tú pecas, pero va a por ti no para condenarte, no para juzgarte, siempre va a por ti para restaurarte, siempre. Él lo intenta una y otra vez. Mientras estemos en la tierra, mientras estemos en la gracia, cuando una persona cae en pecado, viene sobre él el Espíritu Santo para que caiga bajo convicción de pecado, para que confiese su pecado, para que se arrepienta de su pecado y para que sea restaurado. El Señor, no olviden nunca esto, yo no he venido a juzgar al mundo, yo he venido a buscar y a salvar todo lo que se haya perdido. Y cuando una persona cae en pecado, el Espíritu Santo viene para buscarlo, para salvarlo, para que la persona vuelva en sí y sea totalmente restaurada. Y cuando David por fin, después de un proceso doloroso, ya cae bajo convicción de pecado, entonces él escribe estos textos, todo el capítulo 51, pero hoy vamos a hacer énfasis en el versículo 5, versículo 6 y versículo 7. En la Reina Valera, capítulo 5 dice, porque he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Pero el original, la nueva traducción viviente, se parece mucho al original y mira lo que dice. Pues fíjese al conocimiento que llegó David de sí mismo y del origen de su caída. Porque David buscó profundamente cuando cayó bajo convicción de pecado, capítulo 51, versos 5, 6 y 7, ahí hay tres he aquí. Pásame la Reina Valera otra vez, Matías, porque yo quiero que vean bien qué pasó ahí en la alcoba de David cuando está gimiendo delante de Dios, cuando por fin da a fondo y comienza la escalera de la restauración. En, en el versículo 5, versículo 6, versículo 7, él
da con tres he aquí, porque tiene tres grandes revelaciones. Cuando él dice he aquí, es porque él está viendo en el mundo espiritual, él está viendo en el espíritu, y aparecen tres he aquí, que son los siguientes. He aquí, número uno, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Ese es el primer he aquí de David. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Segundo, he aquí, verso 6 dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. En el original dice en las entrañas, en el rajén, que son las vísceras. He aquí, tú amas la verdad desde las vísceras. He aquí, tú amas, tú no quieres medias tintas. Esto nos demuestra que para una restauración completa, y más aún, para una liberación. Porque mire, te voy a adelantar un poquito algo sobre la palabra en esta tarde. Jesús no solo vino para perdonar tus pecados. Él vino para liberarte del poder de pecar. Para que tú seas libre del pecar. Seas perdonado de tu pecado y libre del pecar. Quiere decir, Él vino para perdonar tus pecados consumados, pero Él también vino para darte la posibilidad en Él de salir del poder y de la potestad que el pecado tiene sobre todo ser humano. Pues lo que hacemos es una manifestación de lo que somos. Y David se preguntó una y mil veces, ¿cómo he podido caer tan bajo? Porque David, si usted lee su biografía, fue un hombre impresionante y él decía, ¿cómo yo he podido hacer una barbaridad como la que he hecho? Y él gimiendo delante de Dios, entonces él dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Número 2, he aquí, ahora entiendo que tú amas la verdad en lo íntimo. Quiere decir que tú amas la sinceridad, aquel que esconde su pecado, aquel que argumenta sobre su pecado, aquel que se justifica o se autojustifica, aquel que proyecta la culpabilidad a otros o a otra, ese jamás será restaurado del poder del pecado. Porque yo me doy cuenta, dice David, estoy parafraseando el capítulo 51, verso 6, él dice, me doy cuenta que tú amas la verdad, que tú no vas con medias tintas, que las cosas para salir del pecado hay que abrir el corazón y decir, esto he hecho, aquí estoy yo. Si soy rencoroso, aquí está mi rencor. Si soy avaricioso, aquí está mi avaricia. Si soy un inmoral, aquí está mi inmoralidad. Abrir tu corazón y decir, aquí estoy, Señor, como hinchazón y podrida llaga, porque tú no amas la medias tintas, tú no quieres medias cosas, tú amas la verdad en lo íntimo. Porque David intentó justificarse. David intentó tapar su pecado, pero el Espíritu Santo peleó sobre él la buena batalla y consiguió que él cayera ya por fin en el fondo de su caída. Y ahí comenzó su restauración. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Y el tercero es aquí, que aparece ahí también. No. Pásame el 6. Y en lo secreto, ese es el tercero he aquí. He aquí, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Él dijo, ahora entiendo el origen de mi pecado. Y el verso 5, ahí el Señor le dio una visión de por qué pecamos. Él tuvo el privilegio en su caída de entender la profundidad del problemón que él tenía con la inmoralidad. Porque David era genéticamente, escuche esto, que Dios te dé sabiduría. Mire, las personas somos genéticamente pecadores. Somos pecadores desde el nacimiento. Y él era, porque cada persona es genéticamente pecadora a un tipo u otro de pecado. Y David era genéticamente un hombre inmoral. David tenía problema con el sexo opuesto. David tenía problema con las mujeres. David no era el hombre de una sola mujer. David era un mujeriego. Genéticamente, por potencial genético, somos hacemos lo que potencialmente somos. Y David descubrió, ponme el 5, pero ahora pónmelo en la Nueva Traducción Viviente. Mire lo que descubrió ahí. Dice, pues soy pecador de nacimiento.
del verso 5, pero en la traducción viviente. Soy pecador de nacimiento. Así es. Fíjense la revelación. Él está diciendo, pues ten piedad de mí, pues soy pecador de nacimiento. Y dice él mismo, así es. Hasta que tú no digas, así es. Si tú tienes problemas con la avaricia, hasta que tú no digas, soy avaricioso de nacimiento. Así es, soy un avaricioso. O soy un rencoroso. O soy una orgullosa. O me gusta llamar la atención. Y por eso me visto de la manera en que me visto. Porque genéticamente soy una mujer que me gusta que los hombres me miren. Hasta que tú no digas eso, no serás libre. Déjame que te hable claro en esta tarde. Porque noto la unción de Dios. Pues Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. La justicia de Dios es implacable. La santidad de Dios es implacable. Lo que pasa es que Él manifestó su rajén, su misericordia y su amor. Y como eso hacía una confrontación entre la misericordia y la santidad, entonces Dios envió a su Hijo para que en su Hijo pudiera ser justificado todo ser humano. Cada vez que un ser humano viene a Él en el nombre de su Hijo, Él no ve a ese ser humano, Él ve a su Hijo y por eso puede extender su misericordia sobre nosotros. Pero eso no significa que su justicia y su santidad hayan bajado. Eso siempre estará en altitud, la justicia y la santidad de Dios. Eso no está en juego nunca. Él es justo y santo 3 veces. Pero gracias al derramamiento de la sangre de Jesús, Él puede atender a la persona que viene a Él diciendo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Pero esa es la mitad de la redención. La mitad de la redención es ser perdonado de lo que hacemos. Pero la otra mitad es ser liberado de lo que somos. Y en Jesús usted puede ser liberada de lo que es. Usted puede ser liberado de lo que es. Si hace como el rey David y descubre su corazón y dice, pues soy pecador de nacimiento. Así es. Desde el momento en que me concibió mi madre, ya yo era pecador. Porque lo que tú haces, tu comportamiento, no es motivado porque tú lo decidas. Por supuesto que tú lo decides. Pero lo decides porque hay una fuerza. Escúchame que si tú recibes esto, estás a un paso de ser liberado y de cambiar tu comportamiento. Que para eso vino Jesús. Para perdonarte por lo que hayas hecho, pero sobre todo para que cambies tu comportamiento. Y cuando tú descubres que lo que tú haces es una manifestación del potencial genético, está escrito en tu ADN. Pablo le llama la ley del pecado que está en mí. Cuando un hombre o una mujer pelea contra el pecado, se da cuenta de esto, de que el problema no está ahí. Cuando uno empieza a ser cristiano y empieza a pelear contra el pecado, se cree que el pecado está en el mundo. Y en el mundo lo que hay es una manifestación de lo que son la gente que componen el mundo. Y me explico. Cuando uno pelea contra el pecado, se cree que huyendo de ahí afuera puede ser liberado de pecar. Pero vayas donde vayas, el pecado está en ti. Porque el pecado no está ahí, está aquí. Pues no entiendo lo que hago. Que el bien que quiero no hago, sino el mal que no quiero. Por lo tanto descubro esta ley, Romanos 8, que el pecado está en mí. Y que hay una ley en mis miembros que me lleva esclavo a pecar. Pero eso en Jesús está a punto de cambiar. Tiene en tus manos salir de la ley del pecado y dejar de pecar. Es posible en Cristo Jesús. Es posible y va a ser posible en ti. Pero el proceso es el siguiente. Abre tu corazón y di como el rey David, pues soy pecador de nacimiento. No me escondo, Señor. Soy un peleón. Soy un violento desde el nacimiento desde que yo empecé a ser concebido en el vientre de mi madre. Yo soy eso. Hay personas que tienen problemas con la violencia
y se pelean una y otra vez, o con las borracheras, o con la juerga, o con la fiesta, y lloran y sufren y gimen, pero siguen haciéndolo. Es un ciclo repetitivo, porque está escrito en su ADN. Pero Dios en Jesús nos redimió de toda injusticia y de toda iniquidad escrita en nuestra genética. Por eso es que la predicación en esta noche se llama Purifícame con hisopo. Ponme el verso 7, porque cuando David dice todo esto y es procesado, entonces clama y dice, purifícame con hisopo y entonces seré limpio. Purifica mi alma, purifica mi genética. Purifica mi ADN, purifícame. Y te digo algo, te adelanto al final de la prédica. Dios contestó en Jesús la oración de David, porque realmente, te adelanto, ¿vale? En la genética, porque ¿por qué tenía David ese problema con el sexo opuesto? Porque era potencialmente mujeriego. Si tú miras los ancestros de David, desde el ancestro número 10, el ancestro número 5, que es su tatarabuela, el cuarto, su bisabuela, todos eran iguales. Porque hay un componente genético. Y la genética de David era inmoral. La genética la llevaba en la sangre. Él era inmoral potencialmente desde sus entrañas. Pero contestó Dios la oración a tal punto, aleluya, ahora viene lo gordo, hermano, que envió a su Hijo Jesús a la genética y a la estirpe del rey David. Y a Jesús se le llama, yo soy la raíz y el linaje de David. La genética del cielo fue metida en las entrañas genéticas, en la corriente sanguínea de David. Y eso es lo que ha hecho Dios a toda aquella persona que acepta a Jesús. Y es que Jesús se mete dentro para purificar tu alma, para purificar tu sangre, para purificar tu genética. No importa lo que usted sea potencialmente, en Cristo Jesús usted puede ser libre. Simplemente deje ser procesado y comience diciendo, aquí estoy, Señor, tengo un problema. No esconda su pecado jamás. Usted airelo delante de Dios, dígalo, sí soy así, pero quiero cambiar. Y dígale, purifícame con hisopo. ¿Y por qué dice purifícame con hisopo? Prepara la botella, Lidia. ¿Por qué dice purifícame con hisopo? Porque el hisopo era una planta que se utilizaba como brocha. Un palo, se ataba hisopo, se empapaba en la sangre del lebrillo del cordero que se había inmolado y con esa sangre se pintaba en los dinteles y en los postes de la casa el día de la Pascua. Entonces lo que está diciendo es, purifícame con hisopo. Lo que está diciendo es, purifícame con la sangre del cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quiere decir que Dios ha tocado tu alma, ha tocado tu genética. No importa lo que seas tú genéticamente, no importa lo que se formó en el vientre de tu madre cuando tú estabas siendo concebido, no importa lo que fuera tu abuelo, tu bisabuelo, tu tatarabuelo. En Cristo Jesús eres liberado y puedes ser y eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Miren, todo lo que te estoy diciendo, vamos a verlo ahora, vamos a verlo en Tito 2, 11 al 14. Esto lo dice Pablo. Todo lo que te estoy diciendo del Salmo 51 aparece en la Biblia muchas veces, pero cada escritor lo dice de una manera. Vamos a verlo para que tú lo veas ahora en Tito 2, 11 al 14. Dice, porque la gracia de Dios, la gracia, esto es fundamental. Si usted va a ser libre de pecar, usted ha sido perdonado, haya hecho lo que haya hecho. Pero ahora el segundo paso es que Dios quiere hacerlo libre de pecar. ¡Au! Esto es demasiado. Porque si Dios me perdona todo lo que hago, pero yo no puedo ser libre de pecar, voy a estar toda mi vida pecando y perdonándome. Peco, me perdono, peco, me perdono. No. Peco, me perdono y dejo de pecar. Cada vez más, cada vez más, cada vez más. Cada vez más, cada vez más, hasta que no peco. ¿Vale? ¿Cuándo llegará esto? ¿En el cielo? No lo sé. Pero usted inténtelo. ¿Vale? Porque puede dejar de pecar. Y lo primero es que sepa que ha sido la gracia infinita de Dios. Sin su gracia es imposible.
Por eso las religiones, ninguna valen para nada. Y si tú haces del culto una religión, está más perdido que el diablo. Si tú vienes aquí porque tu padre te trae, y si tú vienes aquí porque es un estilo de vida, es que ya es un estilo de vida. Es que yo desde que nací me llevaban a la iglesia. Y entonces es mi estilo de vida. Hay quien los domingos se va a ver Jaén, el que vive en Madrid se va a ver Real Madrid, y yo que vivo en Jaén y no me gusta el fútbol, pues me voy al culto. Usted está más perdido que el diablo. Si usted hace de la fe viva una religión, eso no vale para nada, porque la religión es el intento del hombre por cambiar sin la gracia y la misericordia de Dios. Pero el poder de Dios se manifestó en el cristiano porque Dios te amó. Punto. Te amó de pura gracia. Él te vio. Voy a poner, por ejemplo, a Dani de Toñi. Dani, Dios te miró como te vio a ti y como me vio a mí, genéticamente pecador. Y Él sabía que tú jamás en ti mismo ibas a poder dejar de pecar. Y el ciclo se iba a repetir vez tras vez con los pecados que a ti te van, que son diferentes a los que me van a mí. Cada persona tiene un tipo de pecado que lo atrae y lo seduce. Mire, te voy a ir dando así cositas para que tú vayas viendo, para que aprendas la liberación del pecado. ¿Por qué pecamos? ¿Te has preguntado alguna vez por qué pecamos? Si el pecado es una ruina, si el pecado destruye, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué pecamos si ya llevamos muchos años conociendo la palabra y sabemos que pecar no trae nada bueno? ¿Por qué entonces pecamos? Pues dice la Biblia que pecamos porque de nuestra propia concupiscencia, no de afuera, de nuestra propia concupiscencia, esto está en Santiago, somos, ¿qué? Atraídos, arrastrados y seducidos. Aquí dentro se suelta algo que nos atrae, nos seduce y nos arrastra a hacer aquello que no es bueno. Cualquier tipo de pecado, sea cual sea. Es que comienza con una atracción que hay escrita, es un potencial pecador que hay dentro. Y te atrae y te seduce. Y no teníamos forma de salir de eso. Pero Dios, que es rico en misericordia, desató del cielo su gracia. Diga conmigo, yo soy salvo por su gracia. Y por su gracia puedo dejar el pecado. Y puedo cambiar el comportamiento. Por su gracia infinita puedo dejar de pecar. Y voy a dejar de pecar en Cristo Jesús. Pues Él, mandando a su Hijo, solucionó el problema. Un problema insolucionable para el hombre. Insolucionable. Pero Dios lo solucionó en Cristo Jesús. ¿Cómo? Porque la gracia de Dios se manifestó desde el cielo para salvación y liberación a todos los hombres. Verso 12. Enseñándonos que renunciando, escuche esa palabra que la voy a dejar para el final. Enseñándonos que renunciando. Y está, eso se llama, me lo enseñaron a mí en la Salle Santa Natalia, en el modo del verbo, a ver si me acuerdo, el presente, presente continuo. Yo estoy renunciando, tú estás renunciando, nosotros estamos renunciando. Renunciando es un presente continuo. No dice yo renuncio. Si es yo renuncio es un presente normal. No, yo estoy renunciando. Entonces dice que nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Luego volveremos a esa palabra, renunciando. Verso 13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. Fíjense, para los que dicen que Jesús no es Dios, pues ahí dice que Jesús es nuestro gran Dios y nuestro gran Salvador Jesucristo. Verso 14. Que se dio a sí mismo. Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, para liberarnos. Él se dio a sí mismo para liberarnos de toda iniquidad. Él se dio a sí mismo para liberarte de toda iniquidad y purificar para Él mismo un pueblo nuevo.
O sea, todo empezó porque Dios miró a la humanidad. Te voy a parafrasear a Tito. Dice que todo empezó porque Dios miró a la humanidad y la vio potencialmente pecadora, como dice Génesis, antes del diluvio. Dice que no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre, pues el corazón del hombre y todo designio del corazón del hombre es siempre el mal. Y vio Dios a la humanidad, por cuanto todos pecaron y ninguno podía dejar de pecar, estaban perdidos y lejos de mi ciudadanía, dice Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios lo amó y dice, wow, de todos estos millones y millones de pecadores potencialmente genéticos. ¿Y por qué somos potencialmente genéticos? ¿Te ha llegado a pensar por qué yo nací pecador? Como dice 51.5. Porque mire, nuestra madre, aquí hay varias razas, pero al final de todo, todos venimos de una misma madre. Escucha esto para que huyas del racismo para siempre. Nuestra madre, la madre de los castellanos y de los gitanos y de los latinoamericanos y de todos, es la misma, es Eva. Es la misma madre. De ahí salimos todos. Es nuestra gran madre, nuestra primera madre. Y nuestro primer padre, Adán. Pues nuestra madre Eva. Dios le dio las propiedades genéticas a nuestro padre y nuestra madre para de ambos, que serían una sola carne, pues Dios los casó. Dios los casó. Y son una sola carne. Y tenían las propiedades genéticas para soltar simientes. Simientes para llenar la tierra. Y que a través de los siglos se formara la raza. Porque ¿por qué hay raza? Porque son propiedades genéticas, físicas que Dios creó para que de un solo hombre y de una sola mujer apareciera mucha raza. Porque a Él le gusta la diversidad. Él ama la diversidad. Él ama tener criaturas rubias, morenos, pelirrojos, con el pelo blanco, sin pelo. Él ama toda clase de personas. Es la diversidad de Dios. Y Dios hizo a nuestra madre Eva pura y a nuestro padre Adán puro. Y toda genética, toda simiente que saliese del ovario de Eva y de los lomos de Adán serían simientes santas, serían simientes perfectas, que andarían y harían las cosas conforme a Dios le agrada. Pero la serpiente vino y sedujo a Eva. La embaucó con sus mentiras. Y consiguió porque ella se abrió. Si ella no se hubiera abierto, no hubiera pasado nada. Pero se abrió y la impregnó de su simiente. Y la simiente del diablo contaminó y convirtió la simiente de Eva en una simiente corrupta. Porque la simiente del diablo se instaló en la simiente de Eva. Y al Eva darle de comer a Adán, pasó a la simiente de Adán. Es como si yo tengo una semilla, un hueso de aceituna, de Jaén pura, de los olivos de Marto. No, Pepe, ¿no son los mejores los de Marto? O los mejores son los de Valdepeña, que son los tuyos. Bueno, Marto o Valdepeña. Yo tengo un huesecillo de aceituna de esa, ¿vale? Y yo me voy lejos y siembro eso en la tierra y me sale un olivo. Y cuando pasen los años tendré 50 kilos de aceituna. Y cojo las 50 kilos de aceituna y cada una la convierto en un olivo. Y puedo tener de ahí millones de oliva y de olivo y de litros. Millones. Porque ahí está escrito, la genética es un olivo de Jaén. Con aceite puro, bueno. Ahora, si un científico perverso en mi hueso de aceituna lo modifica genéticamente y le mete veneno, y yo siembro miles y miles de olivos, ¿cómo serán esos miles y miles de olivos que han salido de este hueso? Estarán llenos de veneno. ¿Y cómo serán esas aceitunas? Envenenadas. ¿Y cómo será ese aceite? Eva quedó impregnada por la simiente satánica,
Porque el diablo, todo su orgullo, toda su vanagloria, todo su veneno que trajo, lo injertó en Eva. Y Eva lo injertó en Adán. Desde ahí, todo ser humano que nacemos de Adán y Eva, todos nosotros y todo el mundo entero, llevamos la simiente corruptible. Pero, aleluya, Dios le profetizó al diablo. Y le dijo, Génesis 3, le dijo, Satanás, la simiente santa de Eva, la simiente santa de Adán que yo creé, las has corrompido, la has adulterado genéticamente. Y ahora todo ser humano que nazca de mi hombre y de mi mujer que yo creé, van a ser genéticamente malos y perversos como tú. Porque tu simiente la has metido en ella. Pero escúchame bien, Satanás. Pondré enemistad entre tu simiente y una simiente nueva que yo traeré de una mujer que no será Eva, sino que será María. Miles de años después, pondré enemistad y la simiente llamada Cristo Jesús te va a pisar la cabeza. Tú le vas a herir el calcañar, pero ella te va a pisar la cabeza. Y de esa simiente nueva que es Cristo Jesús, haré un pueblo nuevo otra vez limpio. Has ganado un asalto, pero yo y Jesús ganaré la guerra. Dios se lo profetizó al diablo. Y el diablo buscó esa simiente nueva. ¿Una simiente va a poder conmigo? Y fue buscando y buscando y buscando. Hasta que apareció 2000 años después, 4000 años después de Adán, apareció Jesús. La simiente del cielo pura. Esa no está contaminada. Esa es pura. Y esa entra en ti. ¡Aleluya! Y esa te regenera. Esa te libera del poder del pecado. Por eso dice 2:14, quien se dio a sí mismo, está hablando de Cristo, y Cristo es la simiente que le pisaría la cabeza a la serpiente. Esto lo dice Pablo. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y ahora sí, ahora es donde dice el verso 11. Pásame al 11 otra vez. Dice, ¿qué dice el verso 11? No, el 10. Espérate, que lo tengo aquí. El 12, Matías, dice, enseñándonos, escuche, enseñándonos, ¿qué? Renunciando. Quiere decir, en ti hay dos simientes. Una simiente corrupta, que la heredaste de tu padre y de tu madre, que la heredó de tus abuelos, que la heredó de tu bisabuelo, de tu tatarabuelo, hasta que llegamos a Adán. Como hijos de Adán, como descendientes de Adán, como descendientes de Eva, tenemos una simiente, una genética corrupta. Y en él, en Adán y Eva, usted no puede dejar de pecar. Pero como Dios le ha regenerado a usted en Cristo Jesús, ahora yo tengo otra simiente en mí, que es la simiente de Jesús. Pero ¿qué pasa? ¿Que pondré qué? ¿Qué pondré? Fuerte. Enemistad, que es guerra entre las dos simientes. ¿Sabe que dentro de mí hay dos genéticas? ¡Wow! ¿Sabe que dentro de mí está la genética de Rafael y de Milagros, son mis padres, que la heredaron de Juan Roja y de Manuel Reyes, que la heredaron de pom, hasta que llegaron a Adán? Y hay una genética en mí, soy un hombre malo, perverso, más, menos, regular, sino de un pecado de otro. Aunque el mundo dice, esa es buena gente. No, sin Jesús no hay buena gente. Somos todos genéticamente malos, muy malos. Lo que pasa es que nos portamos bien y hacemos lo políticamente correcto. Decimos, es buena gente. No. Si usted lo viera, sus pensamientos, sus cosas, todo hombre, toda mujer es perverso. Uno de una manera, otro de otra. Un tipo de pecado u otro tipo de pecado. Pero mire, genéticamente yo, en Adán y Eva soy pecador. Pero genéticamente yo, en Cristo Jesús, soy santo. Soy justo. Hermano, ¿qué dice? Sí. Porque dice que el Señor, la genética nueva, me ha justificado, santificado. Él me ha hecho justo. Él me ha hecho santo. Ahora,
estas dos genéticas están en guerra en mí. ¿Y hasta cuándo estarán en guerra, hermano? Hasta que estemos en la carne. Hasta que muramos, hay dos genéticas en mí. Entonces, ¿cómo me libero de una o de otra? Simple. Enseñándonos que renunciando. Renuncie a su naturaleza caída. Y dígale, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hermano, créeme, puedes dejar de pecar. Aleluya. Denle un aplauso fuerte al Señor.